Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos sean todos y todas a un episodio más del Desde la Tercera Cuerda. Esta es la 6ª temporada, estamos llegando más de la mitad de esta misma y hemos platicado con diferentes personajes. El día de hoy tenemos a un colaborador de la revista Box y Lucha. Él es originario de Mexicali y se llama Jorge Ernesto Tonche. Así que sin más, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. El hecho de ser tomado en cuenta, pues es un honor. Pues perfecto. Gente que está trabajando con la lucha libre en diferentes latitudes del país son los personajes que hemos intentado buscar acá. Y por supuesto, la idea es buscar a mucha gente, a muchas más gentes que estén trabajando con la lucha libre. Y no necesariamente ahora en México, sino en diferentes partes del país, del mundo, más bien. Y bueno, vamos ahora con Jorge. Jorge, quisiera que nos relataras, para la gente que está escuchando, Jorge es colaborador de Box y Lucha, ya lo mencionaba, y quisiera saber cómo llegó la lucha libre a tu vida. ¿Cuál fue esa primera vez donde descubriste lucha libre? ¿Fue en TV? ¿Fue en un cómic? ¿Fue en una función de lucha libre o en un puesto de periódicos, tal vez? Bueno, yo creo que fueron diversas cosas las que me ligaron a la lucha libre. Desde muy niño, la verdad no sé ni de qué edad, porque era muy niño yo cuando vi la lucha libre por primera vez en televisión. Tenía recuerdos como de la lucha de apuestas de Atlantis contra Mano Negra y quizás uno que otro de más atrás. En aquel tiempo mis favoritos siempre fueron Atlantis, Lismar, que en paz descanse, La Fiera, Blue Demon Jr. También me gustaba mucho pues su porte, su estilo, esa forma de desenvolverse en el ring. Recuerdo que cuando llegaba el sábado o domingo y pasaba la lucha en la televisión, de inmediato iba a la sala y me sentaba en medio de la alfombra y ahí disfrutaba la lucha libre de principio a fin. Me emocionaba muchísimo ver a mis luchadores favoritos. Aparte de eso, hay otra cosa. Tuve esa fortuna también de haber tenido un vecino luchador. Era muy celoso con su doble vida y yo pienso que eso formó una parte importante en lo que fue mi manera de ver la lucha libre, porque en la cuadra se sabía que él era luchador, pero cuando alguien le preguntaba acerca de la lucha libre o de sus luchas o de si era tal, ignoraba, se iba de largo, se metía de inmediato a su casa. Así con ese celo cuidaba su doble vida. Yo pensaba que era la forma de cuidar la tradición. Ese luchador se llama Ángel Diablo, ya está actualmente retirado. Otra cosa que recuerdo mucho y que tengo presente hasta la fecha y me da cierta alegría todavía llegar a ver por mi casa es el carro de sonido del señor Manuel Hernández, Príncipe Negro, que es un luchador de aquí muy querido, muy reconocido. Semana a semana, desde que era niño, pasaba anunciando las luchas de la Arena Coliseo de Mexicali, la Arena Nacionalista, y eso lo tenía presente cuando me asomaba a ver así el carro de sonido pasando, porque pues le ponía pues dibujos de los luchadores que se iban a presentar. A veces también me tiraba ahí un programa con las luchas que se iban a presentar en ese tiempo. Eso lo tengo muy presente. Una cosa a la que yo digo que es como magia, yo no sabía que el señor Manuel Hernández, el señor que iba manejando el carro de sonido, y el Príncipe Negro que se miraba pues en los cuadriláteros anunciado a veces en carteleras, eran la misma persona. Él perdió la máscara en los años 90 con otro luchador aquí muy conocido, el Negro Azteca, y pues fue toda una revelación, se puede decir, para mí, claro. Esas fueron las primeras experiencias más tempranas para mí en la lucha libre. Llegué a tener como una pequeña influencia sobre la lucha libre estadounidense. Recuerdo que sí alcanzaba a ver a veces en canales de Estados Unidos, como vivo en frontera, la señal de algunos canales de Estados Unidos llegaba aquí, y sí recordaba yo la WWF, de la WCW, de la SW, o sea, así como que fue creciendo este gusto por la lucha libre. Esa parte donde comentas acerca de tu vecino luchador, me llegó a la mente un libro
que se llama El Loco del Martinete de Paulette Jongitud, que menciona la historia. Es un libro para niños y menciona que, bueno, hay un personaje que se saca de onda porque de pronto en la casa de al lado se mudan unos personajes y el papá de una niña vecina nueva es un luchador. Él sabe que es luchador y su hija, bueno, de pronto le aplica un par de llaves y demás. Y otro libro que me vino a la mente cuando me estabas contando tu historia fue Los inicios de la lucha libre en Tijuana, que es un libro de José Cruz Nava Moreno, la década de los 40 del siglo XX y cómo nace la lucha libre en aquel lugar. Y bueno, si estamos hablando de la frontera, tú eres originario de Mexicali, Baja California, este contexto, bueno, fue ampliando tu gusto, ya la mencionabas, por la WWE, por la WCW. Quisiera preguntarte cómo se vive la lucha libre mexicana en la frontera. Experiencia personal, la lucha libre mexicana en la frontera. En el estado de Baja California se le ha notado a Tijuana como una afición muy fuerte. De hecho, se le reconoce al auditorio de Tijuana como la sede más grande en todo el estado en cuanto a lucha libre. Respecto a la lucha libre en Mexicali, también pues es rica en historia. Lo que pasa es que creo que a lo mejor no ha habido oportunidad de relatarla de una forma debida. La historia de la lucha libre en Mexicali comienza en la década de los años 50. Se cuentan historias acerca de la primera arena de Mexicali, así formal, que fue la Arena Pueblo Nuevo, donde se presentaron grandes luchadores de aquella época, un Santo, un Blue Demon, un Ángel Blanco, un Dr. Wagner. Son anécdotas que los aficionados de más antaño y luchadores que les tocó ver aquella época, ya sea como mismos aficionados o que lucharon ahí mismo, relatan. En aquel tiempo el público era muy exigente, en serio. Por tanto, como podían premiar al luchador, lo podían castigar. Sí se vive la lucha libre en la frontera, pues, con una influencia, por decir así. Lo que es el Valle Imperial de California, me ha tocado presenciar a eventos de lucha libre y, pues, sí, obviamente están los estilos, por decir así, combinados. El estilo mexicano y un ligero toque del estilo estadounidense, porque, pues, el público es variado. Es como tratar de adaptarlo. Yo pienso que, pues, es como un encuentro de dos culturas aquí. Las funciones de lucha libre también en las carteleras como estilo mexicano, porque Estados Unidos se le conoció por mucho tiempo con un ritmo, digamos, más lento, no tan aéreo, más basado en fuerza bruta, en movimientos así de suplexes, desnucadoras y así. Empiezas a ver como cosas que no estaban siendo representadas en diferentes medios, ¿no? Luchadores de la localidad, gente que estaba haciendo la lucha libre en aquel lugar y que, bueno, tú no lo veías representado como tal. Empiezas a meterte a algunos foros del mismo deporte espectáculo, mismos que no te convencen, y después empiezas a ver blogs, una nueva salida, blogs por mencionar algunos como Lucha Wiki. Veías tú que faltaban estos datos de estos luchadores de Mexicali y en 2007 empiezas a mandar un dato sobre una lucha de apuestas entre el Ángel Mensajero y el Tigre León, y bueno, se publica en un portal web y más datos de tu localidad se publicaron en ese mismo, de lucha libre, luchas de apuestas y demás. ¿Recuerdas qué portal era? Si esta, digamos, información que mandaste de alguna manera fue cambiando el panorama de un parteaguas, o esta misma información de lo que sucede en aquel lugar sigue igual, no se da a conocer tanto. De hecho, voy a hacer un poquito de repaso en esto. Yo pienso que yo he hecho cosas que un aficionado pues ocasional no hace, es decir, no muchos pues se toman ese tiempo. Sí, en los años en los que llevaba comprando revistas, miraba que poco se hablaba acerca de la actividad local en Mexicali, a pesar de que se presentaban buenos eventos. Aparte que en la lucha libre en Mexicali sí es constante, sí hay funciones de manera frecuente. Notaba eso, que únicamente los luchadores de la localidad eran mencionados, ya fuera rara vez si alguien de fuera pues venía y cubría los eventos, o si estos luchadores como la familia de Mexicali, formada por el Negro Azteca, el Humilde y el señor Estudiante, iban a Tijuana, sí, claro que salían al reportaje. Sí, a veces también me enteraba cuando no podía asistir a las funciones a través de foros
pero vuelvo a decirlo, no es una experiencia que yo esperaba, porque a veces preguntaba por resultados de luchas o a veces que no podía asistir, preguntaba por algo en particular y como que la verdad me sentía muy frustrado, muy ninguneado la mayor parte del tiempo, porque muchos de los participantes decían cosas que no venían al caso y a veces parecía como un concurso de ver quién era el que sabía más. Eso no me convencía tampoco, y que a los que estábamos tratando de comenzar a participar en los foros nos ninguneaban mucho, no me gustaba ese trato, y efectivamente busqué algo que fuera más acorde a lo que buscaba. Ahí fue donde encontré pues esa alternativa de los blogs, los foros. El primero que encontré fue una página de internet llamada La Arena. Ya está inactiva, pero esa página fue fundada por estadounidenses, lo noté porque estaba escrita en inglés y todo. Habían cosas que no convencían del todo, eso sí, muy completa, pero tal vez sea por la forma en la que la afición estadounidense tiene acerca de la lucha libre. En México pues es una tradición que se respeta. Estados Unidos como que es un poquito así más, un poquito, como decirlo, diferente. Estamos hablando de que en el año 2007 hubo una lucha que digamos me pareció impactante, que fue el Ángel Mensajero, actualmente pues Black Abyss, contra el Tigre León. Fue una lucha que incluso la pasaron en la televisión local, pues fue impactante, y me fui a fijar en la ya mencionada Lucha Wiki, porque sí habían luchadores de la localidad, pero no estaban todos. Es decir, estaban, digamos, del presente y del pasado, pero incompletos o con fotos que no eran las de ellos, debido a que pues en muchos casos hay luchadores que comparten los nombres. A veces hay un luchador con determinado nombre en Guadalajara, o a veces uno en Tijuana, uno en Mexicali, o sin saber, o sea, hay nombres que pues se repiten. A lo que voy es que esa lucha fue épica y estaba esperando que actualizaran pues la información, a que alguien se hubiera enterado y subiera pues lo sucedido. Pasaron los días y se me ocurre escribirle pues al administrador de la Lucha Wiki y ver cómo era posible mandar la información, porque tenía yo todo, la fecha, el lugar y los protagonistas de la lucha. La envío y afortunadamente entró la información en los historiales tanto del Tigre León como del Ángel Mensajero. Con el tiempo pues trataba de actualizar pues la información de luchas de campeonatos, luchas de apuestas, torneos, lo que podía. Era cada vez complicado tratar de estar al corriente, porque no siempre me enteraba de todos los resultados. En aquel tiempo no llevaba una cámara, salvo ciertas ocasiones. Más adelante diría que en el año 2008 me di cuenta de que sí había como un impacto en todo esto, como una diferencia, una repercusión en eso. Eso era solo el principio. Así sucesivamente, pasaba una lucha de apuestas, lo mandaba al administrador y esperaba a que lo subieran. Y por supuesto también esas luchas las apuntaban en otros sitios de lucha libre, como un granito de arena lo que estaba haciendo, y algo que no cualquier aficionado hacía. Nos saltamos ahorita al año 2016. Así es, cuando ya comienzas a escribir, según yo, sobre fichas de luchadores y en particular de una luchadora, según yo se llama Miss Tiger, y quería preguntarte acerca de la escena ahora de la lucha libre, pero femenil, en Mexicali. Norma Irene Aguilar, también colaboradora de Box y Lucha, me hizo mención acerca de tu amplio conocimiento sobre la lucha libre femenil, y bueno, quería preguntarte sobre esto, la escena de este tipo de lucha en Mexicali. ¿Qué puedo decir? Pues la verdad, sin darme cuenta, sí estuve, digamos, dedicando pues tiempo y esfuerzo pues a ese capítulo de la lucha libre en Mexicali, y la verdad pues he contado con el apoyo así de los luchadores, digamos, de antaño en compartirnos información. Por ejemplo, Armida Gámez Gatúbela me compartió pues lo que fue su historia como luchadora, como una de las primeras en Mexicali, información que me sirvió después para investigar acerca de sus contemporáneas. Yo pienso que pues también es algo que se debe de desarrollar también, el aspecto de la lucha libre femenina en Mexicali, que empezó desde los años 80, con la primera luchadora de Mexicali, que fue Woman's Star. Esta información me la compartió el mismo señor Manuel Hernández, Príncipe Negro,
de que pues él fue el primer instructor de luchadoras en Mexicali y el responsable de haber entrenado a la primera oleada, a Woman Star, a Gatúbela, a La Costeña, entre varias otras más ahorita que escapan de mi mente, pero ahí pues fue el principio. Lo que fue la década del nuevo milenio, no había una división femenil como tal. Había luchadoras que sí estuvieron apareciendo, pero en el año 2014 fue cuando hubo un renacimiento y fue con el debut de una alumna de Mr. Tempest que en un principio portó la máscara del mismo. Parecía como una señal, en serio, porque no estuve yendo a las funciones algún tiempo, pero sí me enteraba que estaba anunciada. La veía como fondo, luego pasó a primer plano y después me tocó verla en vivo a la baronesa. Y sí quedaba impresionados. Previamente videos de ella y lo que contaban de cómo se desenvolvía como una ruda, como ese personaje de cómics que adaptó al cuadrilátero. Y pienso que ahí fue el principio de ese renacer, por el hecho de que comenzaron a debutar a más luchadoras como la princesa Tirana, como Miss Tiger, Aira, Nari, la princesa Hernández. O sea, renació la división femenil en Mexicali. Inspirado por todo lo que estaba pasando, pues contacté a Miss Tiger, le planteé la idea y muy amablemente accedió y cruzamos los dedos para ver si subían la ficha completa, y al poco tiempo me di cuenta de que ya había quedado y se ha estado pues actualizando debidamente. Y fue solo el principio. Dije, si esto lo pude hacer con una luchadora que está comenzando su carrera, podré hacerlo con los demás, poder corregir pues todas las biografías y poder subir a los que faltan. Y la respuesta pues fue muy positiva. Me di el tiempo de contactar al señor Manuel Nández, Príncipe Negro, le mostraba pues lo que era una versión impresa de la página, y ahí él me fue explicando su historia. Más adelante me fue explicando la historia de su papá, el señor Caudillo II, y así fui desarrollando pues espacios para gran parte de los luchadores de Mexicali, del presente y pasado, y de alrededores también. Pues fueron mis buenas horas dedicando pues ese tiempo. En el caso de otros luchadores como el Negro Azteca, a él lo iba a ver a su panadería, y por varias así sesiones, como también tiene una larga historia, ahí estuve tomando notas y preparando todo. Tuve esa fortuna de que él me compartió pues también una colección de revistas de box y lucha, donde digamos ahí es como una revelación, porque me mostró algo que cuidó mucho, una sección de la cartelera, donde él, junto con Estudiante y Humilde, aparecían programados. Ahí lo tenía subrayado con marcador, y entonces pensé, él debe valorar mucho el haber aparecido, pues, al menos mencionado en la revista, como para conservar de esa manera, pues, esa colección. Sí, fueron cosas que se fueron dando y que afortunadamente la mayoría de los luchadores me ha compartido pues sus historias. De esas cosas que se Sí. fueron dando, ¿conoces a un personaje más? Rafael Daloy, corresponsal de Box y Lucha en Argentina. Empiezas ahí a colaborar en más medios. Quería preguntarte sobre qué escribías y en qué medios aparecías, tal vez. Incluso si Rafael es de Argentina, me hacía pensar que tal vez llegaste a como contar lo que estaba sucediendo acá en el país, en aquellos lares. He tenido ese gusto por absorber todo lo que encuentre de lucha libre. Tenía pues ese conocimiento gracias a las revistas y más adelante del internet, de ver lucha libre japonesa de la New Japan, de la All Japan y de otras empresas, pero hubo una revista en donde se mencionó a Martín Caradagian y la lucha libre argentina, y noté que era algo de lo que no sabía, y lo busqué en internet a ver de qué trataba la lucha libre en Argentina, y encontré el blog del señor Daloy, el cuadrilátero Catch, y ahí venían pues fotografías y una poquita información de cada uno de los luchadores que desfilaron a lo largo de los años en Argentina. Y me parecían unos luchadores pues así muy muy interesantes, con eso de que la lucha libre se presenta en diferentes colores, diferentes formas. Ahí le fui aprendiendo también, y después noté que los trabajos del señor Daloy aparecían en la revista Box y Lucha, lo cual pienso que es algo muy bueno,
porque el título oficial de la revista dice El mundo del ring, box y lucha. Y yo pienso que es algo muy positivo porque hace un énfasis en esa parte del título, el mundo del ring. O sea, presentar de México, de Estados Unidos, Canadá, de Argentina también. Yo pienso que sus aportaciones hacen de la revista un poco más perfecta. Son buenas contribuciones las que él ha hecho. Nos saltamos al año 2018 y también en cierta manera tiene que ver el señor Daloy con todo esto, porque los puestos de periódicos comenzaron a cerrar y la distribuidora pues se pide Mexicali, que era una librería que pues ya la señora ya decidió retirársela. Comenzaron a llegar menos las revistas y hubo un acontecimiento donde mi paisana, la baronesa, había desenmascarado a la muñeca de plata. Y de verdad que yo quería tener esa revista, esa pieza de historia, porque por fin alguien de Mexicali, pues claro, aparte de Black Abyss o del Tejano, aparecía ya en la revista. Pues me puse a buscar en cada puesto de periódico sin nada y no sabía pues cómo le haría pues para hacerme una copia. Entonces contacto al señor Daloy y le pregunto cómo pudiera conseguir una revista o algo así. Él me dice que lo que él hacía pues era mandar el material. Gracias a él me dio la idea de contactar pues a gente pues que colaboraba. Ahí fue como llegué a dar con Salomón Duarte y pues sí, logré pedir pues las copias de la revista. No me imaginé que en ese mismo año, unos meses después, iba a estar colaborando en cierta manera con Box y Lucha, mi primera contribución. Una idea inspirada también por el mismo Medio Azteca y su colección de revistas. Venía acercándose el evento de aniversario de la Arena Nacionalista, había visto el elenco que iba a participar y dije, ¿por qué no enviar la cartelera con los que van a aparecer programados y que aparezca en la edición impresa? Y si no llegaba otra vez la revista, tenía que pedir mis copias. Pues esa fue la primera idea que tuve. La segunda, también basada en otra sección de Salomón Duarte, la de Parece que fue ayer, donde rememoran pues eventos del pasado, claro, por fechas precisas, por supuesto. Busqué la manera de pedir si se le podía hacer una referencia a mi paisana, a la baronesa, y también mandar la cartelera. Claro, una cosa a la vez. Y las cosas se dieron. Tanto la cartelera apareció en una edición impresa en las ediciones impresas de Box y Lucha, y luego la información que le mandé a Salomón Duarte sobre mi paisana me pareció muy bien presentada, a tal grado de que entró bien en la revista. Y más adelante tuve esa fortuna de colaborar junto a él en ciertos temas. Claro, lo hacía muy gustoso el hecho de que hubiera la posibilidad de que se siguiera mencionando la lucha libre de mi localidad en la revista. Me parecía una excelente idea. Y pues no solo eso, sino que también con el tiempo, además de los luchadores de mi localidad y gracias a las redes sociales, también tuve esa fortuna de contactar a luchadores pues, de otros estados, de otras ciudades. Por ejemplo, estando en frontera, contactar luchadores pues del área de Los Ángeles. Esa fortuna también de contactar a luchadores muy talentosos de la comarca lagunera y de otras partes como Monterrey, como Guadalajara, cosas que no me imaginaba. Y pues se daba ese momento también de que llegaba una fecha sobre algún luchador así que creía yo que merecía aparecer mencionado y le pedía a Salomón que apareciera. Me parece que fue ayer, le mandaban la información y ahí el luchador pues había esa posibilidad de que apareciera mencionado. Eso tenía que ser un incentivo para que el luchador o la luchadora que aparecieran se motivara para hacer más, claro está. Ahí digamos que fueron las primeras contribuciones que hice en las secciones de Salomón Duarte, tanto la cartelera como me parece que fue ayer. Siempre este ímpetu por estar buscando la información, por estar haciendo ver que tu localidad estuviera presente. Mexicali es un lugar a la distancia desde la ciudad o estado de México pues bastante largo y que de pronto creemos que lo único que sucede en tanto lucha libre en el país, pues es solamente lo que sucede en
Arena México, Coliseo, algunas funciones de AAA acá en la ciudad, de funciones importantes que vienen del Gabacho, WWE de la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, estas mismas plazas que tiene el Consejo, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, y de pronto no volteamos a lo que está sucediendo en el norte o en el sur, y que bueno, el país es muy amplio y tal vez es difícil, pero bueno, con personas como tú que nos hacen llegar lo que acontece, es mucho más sencillo ahora cada vez con estos medios digitales que vamos teniendo. Y quería preguntarte ahora acerca de estas nuevas cosas que van sacando, tanto tú como Salomón. Tengo entendido que tienen ahí un conteo acerca de los luchadores que desafortunadamente pues han partido a partir de la pandemia, valga la redundancia. ¿Cómo va ese dato? Una de las primeras secciones donde comencé a ayudar en box y lucha, aparte de asistir a Salomón con Parece que fue ayer y con la cartelera. Bueno, Parece que fue ayer, eventualmente pues estoy compartiendo los créditos con él, lo cual para mí es un honor. También había otra parte en la que creo yo que fueron las primeras contribuciones también, fueron los obituarios, hacer pues una pequeña semblanza de luchador que partió. Y sí, fueron las primeras contribuciones que, junto con otro colaborador de allá de Saltillo, entre los tres preparábamos algún pequeño resumen, una esquela vaya para el luchador. Pero lo que fue el año 2020, el año de la pandemia, se convirtió en algo que no habíamos visto antes. Era un obituario casi a diario, eran 2, 3 o hasta 4 esquelas en un solo día. Y sí, eran de diferentes luchadores de diferentes ciudades, algunos tal vez no tan famosos, pero merecían ser mencionados. Fue una lista larguísima la que se realizó en el año 2020. Teníamos que estar buscando, aunque fuera una fotografía para presentar al luchador, una pequeña semblanza que no era fácil de encontrar. Tratándose de luchadores a veces muy locales, se les publicó debidamente en las páginas de la revista también. La verdad, yo creo que fue una de las colaboraciones más difíciles de realizar. El año 2021 también fue con una lista muy extensa de fallecidos. Generalmente sí hacíamos a final de año pues como un recuento de los eventos que se dieron, y las listas de fallecidos no eran tan largas como las que se dieron en el año 2020 y pues sí, también en 2021. Ahora, otra situación acerca de que te acercas a la fotografía, te acercas a tomar fotografías para ilustrar estas notas de lucha libre. Quería preguntarte cómo va esta parte, cómo te acercaste y cómo te sientes ahora. Sé que has recibido algunos comentarios de algunos fotógrafos que se dedican a esta labor, pero particularmente tú, ¿cómo estás con esto de pues nueva faceta, digamos? Pues cuando empecé a colaborar más en box y lucha, ya no solo se trataba de mandar notas o de conseguir pues imágenes o carteleras. Voy a remontarme un poco más atrás en lo que es la fotografía y la lucha libre, porque siento que en el año 2013, en un verano, me tocó ver una grandiosa lucha en la Arena Nacionalista, donde participó en una función en su honor el señor Manuel Hernández Príncipe Negro, el Negro Casas, el señor Estudiante. Fue una lucha de relevos australianos. También estaba Mr. Tempest, recuerdo, y fue una lucha tremenda de principio a fin, tanto que me levanté de mi asiento con mi celular con cámara, que no era pues así una gran cámara de buena calidad, pero ahí estaba tratando de capturar los momentos, las llaves, el desfile de llaves, lo impactante que se vio esa lucha. Ahí estaba moviéndome de un lugar a otro. Me había olvidado de que hacía calor. Sentía pues esa adrenalina de andar de un lado a otro. Yo pienso que fue mi experiencia más cercana, algo muy inusual, en verdad. Aclaro que en ese tiempo que yo recuerdo no habían todavía medios así grabando o fotografiando, que yo recuerde. Sentí pues esa sensación. Más adelante, en el año 2016, había notado que muchos muchachos tomaron esa iniciativa de comenzar a grabar las luchas de la localidad, lo cual les reconozco y muy bien a cada uno de los que han participado, que han aportado este granito de arena. Recuerdo yo que
hubo una lucha donde por primera vez la baronesa apostaba su máscara. Yo nada más iba a tomar la foto ahí como todo un aficionado cuando subían al ring y me iba a regresar a mi asiento, pero sucedió que esa noche no regresé a mi asiento. Ahí estaba yo grabando un video toda la lucha desde que comenzó hasta que acabó. Era algo que no me imaginé, fue que también marcó una experiencia más. Diría que más adelante un equipo así de medios donde un luchador de la localidad, Thunderkid, me invitó para ver si le podía grabar las luchas de esa función a la que había asistido. Y entonces con gusto accedí, le dije, claro, claro. En cuanto me prestó su cámara, noté la diferencia de las calidades de las imágenes que se tomaban y me quedé pensando, pues siento que debo conseguir una de estas. En ese tiempo todavía era por gusto, en serio. Ponerme a pensar también de que si mandaba pues alguna información de algún luchador en particular, ¿por qué no mandarlo en la mejor calidad posible? Con el tiempo pues me conseguí también una camarita digital, pero pues ya cuando comencé a ayudar en box y lucha, y si se daba esa oportunidad de presentar a un luchador o luchadora en particular, pues, lo que hacía yo era conseguir pues la mejor fotografía posible, pero me daba cuenta de que lo que yo tenía en mis manos en ese tiempo todavía no era suficiente. Como pude, me hice una cámara reflex y los resultados pues se notaron. Y aparte que estuve recibiendo pues buenos consejos de otros fotógrafos de la localidad, he estado pues tratando de absorber lo que puedo y también pues viendo tutoriales. La experiencia pues ha sido de lo más agradable, de verdad. Hay fotografías de las que digo, bueno, todavía no he tomado la mejor de todas, todavía siento que estoy como todavía aprendiendo. Hay algunas veces que me han dado ciertas satisfacciones. Acerca de la lucha libre, ya te comentaba, estamos lejos, no sabemos cómo se vive, pero sé nuestros ojos en este momento y cuéntanos un poco acerca de cómo está la lucha libre en Mexicali, cuándo son, cómo, bueno, cuánta capacidad tiene la arena, si existe como tal un lugar determinado para hacer funciones de lucha libre, qué luchadores, digamos, son los emblemáticos de aquella entidad, qué empresas se han presentado. ¿Nos puedes dar como un panorama general de la lucha libre en Mexicali? La lucha libre en Mexicali pues está pues ya avanzando, por decir así. De hecho, los lugares a los que más se les conoce en cuanto a lucha libre en la localidad son la tradicional Arena Coliseo de Mexicali, que se fundó en 1972. Todavía es una localidad que la gente pues acude y pregunta mucho cuando se van a dar eventos. Está la Arena Nacionalista, que ya tiene casi 34 años de existencia, que también es de mucha tradición y he tenido el gusto también de escribir acerca de la historia de esta arena. Han surgido otras plazas como la Arena Esparta, la Arena Bomastar, el Terrenazo, pero lo que son arenas así como la Nacionalista y Coliseo son las que tienen, digamos, un poquito más de capacidad. En cuanto a otros eventos grandes, ya sea presentados por gente de AAA, se utilizaba anteriormente el palenque del Parque Vicente Guerrero, pero ahora se utiliza otra plaza llamada FEX y esa es más grande todavía. Y en algunas ocasiones está la Plaza Calafia para, digamos, eventos ya de mayor magnitud. Anteriormente se usaba el auditorio del Estado de Mexicali, pero de un tiempo para acá dejó de utilizarse, pero muchos hablan de que allá se vivieron momentos de gloria. Los luchadores más emblemáticos que vienen a mi mente está la dinastía Hernández, fundada por Manuel Hernández Flores, caudillo segundo. Dejó pues todo un legado, o sea, la arena nacionalista dejó una familia numerosa dedicada a este deporte, a la lucha libre. Dejó hijos, nietos y bisnietos, o sea, sus hijos pues el señor Príncipe Negro, Caudillo Junior, Hormiga Atómica, los nietos Príncipe Negro Junior, Rey Negro, Princesa Hernández. Sí, la dinastía se extiende pues hasta la cuarta generación y no muchas familias luchísticas llegan a la cuarta generación. Claro está, eso ya es toda una tradición arraigada
La familia de Mexicali, compuesta por René Azteca, por el señor Estudiante, por Humilde, también pues obviamente el luchador que hizo más historia en Mexicali, el Tejano, Ángel Mensajero, que después cambió su nombre a Black Abyss, al Némesis de Abismo Negro. Sí, pues sí hay muchos luchadores emblemáticos. Baronesa, por que, supuesto. aunque no, sí, en el caso de las luchadoras, pues sí, Baronesa, la hija de Gatúbela, que es la segunda y actual versión de Sexy Star, que hay un muy buen futuro, que están generando pues buenos talentos. Y he visto también luchadores que ya están dando exhibiciones y digo, voy a estar atento, voy a ver cómo se van desarrollando las cosas. Pues la lista seguramente seguirá creciendo conforme va pasando el tiempo y hay que estar ahí al pendiente, hay que estar ahí en la mira para saber cómo se van desenvolviendo en el cuadrilátero y bueno, saber cuál será su futuro más adelante. Hay un par de preguntas más que te quisiera hacer, Jorge, y una de ellas es, con todo esto que has venido viviendo desde la infancia, desde tu mismo vecino, pues digamos, necesidad de que se contara un poco también la historia, lo cual se agradece porque de pronto, si no existían este tipo de personajes como tú, esa historia pues, se va diluyendo, ahí queda como pasajera y me parece importante que tenga ya como esta constancia y lugares donde se ha venido escribiendo la misma y en ese sentido quería preguntarte, ¿para ti la lucha libre significa? Para mí la lucha libre significa tradición, significa una pasión, es mi escape de momentos sí, estresantes, es algo que me llena a mí de energía positiva, es como si fuera a recargar baterías y la manera en la que la he disfrutado de un tiempo para acá es la verdad un privilegio porque estar ahí donde se dan las acciones, estar tratando de capturar esos momentos, es toda una experiencia fascinante. Me súper encanta todo esto. La lucha libre para mí es eso, es una pasión, una gran afición que le tengo, es lo que viene a mi mente, una pasión, sin duda. Y la última, ¿estás haciendo algo actualmente o quisieras comentar algo más de lo que estás realizando en estos momentos? Aparte de colaborar en Box y Lucha, ¿solamente es eso, tus fotografías? Aparte de lo ya mencionado, también pues he colaborado con Salomón en lo que es en cuestión a presentar temas de lucha libre, ya sea de diferentes épocas, de diferentes partes o ciertas temáticas, como por ejemplo lo que fue el Año Nuevo Chino, este año fue el Año del Tigre, a buscar luchadores que tuvieran nombre e imagen relacionadas con un tigre, y yo pienso que eso le daba como cierta variedad en cuanto a culturas. Del año pasado tuve esa idea de presentar al menos a un luchador en una semblanza en las páginas de Box y Lucha, ya sea digital o impresa. Sí, esas son algunas ideas que han surgido para la revista. Jorge, ¿hay algo más que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte? Tal vez tus redes sociales, ¿cómo estás? ¿En cuáles son en donde te podemos encontrar y cómo te encuentras en las mismas? Es mi Facebook como Jorge Ernesto Tonche. Ok, solo Facebook, Jorge Ernesto Tonche, para que estemos ahí al pendiente pues, de todas las actividades que están suscitándose en Mexicali y Baja California. Y no me queda más que agradecerte el tiempo, agradecerte la historia que pasabas acá desde la tercera cuerda a comentarnos un poco de, bueno, lo que has vivido, cómo fue tu acercamiento, empezar a colaborar con Box y Lucha, cómo ha sido este andar de estar contando la historia de la lucha libre en Mexicali y pues listo, muchas gracias. La verdad agradezco enormemente esta invitación, el hecho de tomarme en cuenta, me honra mucho la verdad y agradezco pues este espacio. Pues nos vamos, agradecemos a toda la gente que hace favor de escuchar un episodio del Desde la Tercera Cuerda. Estamos en el Twitter y en el Instagram y en el TikTok también como @desde la 3 cuerda.
y estamos en Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y nos escuchamos en el próximo episodio para seguir platicando con más gente que está trabajando con la lucha libre en cualquier latitud del país o del mundo incluso. Tengan muy buena semana. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!